Las académicas en el salón principal de la Universidad del Sur de Manabí. Toca ya la parte 2 de este inicio, de este día lunes, día 1 de los trabajos académicos, y esta vez tengo el honor de presentar a un de los mejores catedráticos con experiencia y bagaje académico de la UNESUM, el doctor Gonzalo Cantos. El tema de él es la aplicación de los sistemas de transformación geográfica en la gestión forestal. Un aplauso al doctor Gonzalo Cantos. Él es docente y titular de la carrera y también de proyecto de investigación de forestal. Necesito que me dé internación. Déjame ver si me conecto. ¿Quiere internet? Sí. Póngale la clave. Póngale la clave aquí mejor. Esta Congreso, póngale. Congreso, ya. Ya. Conectar, póngale. Auditorio, no mayor clave. No, mayor. Ahí se conéctese ahí como la conectar. Sí, no. Ya, ok. Ya. Ahora sí. Hable yo, ahí. Y ahí sí. Modo de presentación. No, correcto. Muy bien. Primero, presentar un saludo muy fraterno a esta noble institución, y quiero llamarla así, institución a la carrera de Ingeniería Forestal, por esa trayectoria, por ese camino que hasta ahora son 43 años de recorrido. Puedo dar testimonio de aquello porque empecé mi vida estudiantil justamente en esta carrera, es decir, hace 43 años. Me formé y bueno, tuve inquietudes, tuve anhelos, incertidumbres, igual que ustedes, que ahora se encuentran cursando esta carrera. 43 años que, bueno, están marcados ahí ya. Formé parte de algunos espacios en la universidad. Me toca ahora, dentro del proceso que llevamos en la formación de nuestros estudiantes, hacer uso de esta palabra para poderme dirigir a ustedes en uno de los temas que hay que ponerle mucho espacio en la universidad. Mucho cuidado, mucho interés. Me toca. Si notaron ustedes los 5 primeros minutos que llegué aquí a este escenario, tenía que hacer algunas conexiones, y precisamente es porque los sistemas de información geográfica se trata de eso, de tecnología. Se trata un poco de
esas conexiones, ese reto que tenemos ahora como personas, como humanidad, enfrentarnos a este fenómeno galopante y que muchas veces no nos da tiempo para con lo que queremos realmente registrar, revisar y bueno, estar al tanto de lo que se nos presenta en este mundo globalizado y acelerado. Los sistemas de información geográfico se han transformado en una herramienta indispensable en estos momentos para el desarrollo de múltiples necesidades y en la mayoría de las disciplinas del conocimiento. Forestal es una de ellas y es la que debe de aprovechar mucho más porque sus aplicaciones, sus herramientas van bien direccionadas a que como técnico forestal de campo podamos hacer en su debido momento análisis y tomar plenas decisiones bien informadas. Es la única forma en que en este momento podemos realmente dar un excelente resultado. En mi época de formación y la de mis compañeros, veíamos una asignatura que se llamaba teledetección. Asimismo, empezábamos a tener ya la oportunidad de poder manejar alguna información previa en esas épocas. Luego estuvimos viendo un poco una que se llamó sensores remotos. De igual manera, ejercitábamos y trabajábamos con fotografías aéreas, con otros tipos de equipos, con mapas temáticos, esos mapas amplios que teníamos que en ocasiones cuando no había la mesa de dibujo, la mesa adecuada, teníamos que ponerlo en el piso para poder trabajar. Pero ahora ya eso cambió notablemente, ya esto dio un giro y por eso me refería que la tecnología realmente es la que nos ayuda en esta área y en la formación del nuevo profesional a que tenga cuidado, porque si no está al día, si no se actualiza, si se olvida de esta asignatura en el desarrollo de su formación, de lo que le falta, cuando ya ven esta asignatura, van a tener realmente pequeños tropiezos, pero pequeños transformados en grandes. En ese sentido, los invito un poco a escuchar lo que tengo preparado el día de hoy para ustedes. Los sistemas de información geográfico como tal son una herramienta de gestión de los recursos, en este caso el que nos atañe, que es el recurso forestal. Tanto es su trabajo que nos ayuda, decía, a tomar decisiones bajo un enfoque de análisis profundo y de planificación, desarrollado efectivamente bajo la sostenibilidad y la conservación de los ecosistemas forestales. En ese sentido, quiero dar un poco la definición de lo que es sistema de información geográfica. Son herramientas que van a permitir al técnico realizar captura, almacenamiento, análisis y visualización de datos geoespaciales. ¿Cuándo capturamos una información o cuándo capturamos un dato? Cuando nos dirigimos con nuestro guía, con nuestro tutor al campo a desarrollar una actividad y debemos de georreferenciar ese sitio.
Tomen en cuenta que todo documento del forestal siempre va a estar respaldado por un mapa. Y ese mapa debe ser elaborado, sientan la satisfacción de elaborarlo ustedes mismos, por el forestal. Su ubicación, su localización del sitio de trabajo debe estar georreferenciado. Y ahí están los equipos, el GPS o lo que en su momento podemos utilizarlo como una ayuda inmediata, los GPS cargados a nuestro dispositivo móvil. Es en ese momento cuando tenemos que hacer una captura muy adecuada y muy cuidadosa, porque si ese dato lo erramos, ese dato va a ir realmente mal ubicado el rato que tenemos que, con un mapa, georreferenciar, y mucho más cuando tenemos que escribirlo. Tiene que ser con mucha puntualidad realizar esa captura. El almacenamiento, cuando ya nos dirigimos al laboratorio, a la sala de cómputo, a nuestro computador, pasamos esa información y la almacenamos. Luego ya viene el conocimiento para hacer un análisis bajo enfoques de los software que se utilizan, lo más utilizado, ArcGIS o QGIS. Hay muchos más, pero son los que más se utilizan. Y luego, cuando ya hemos geoprocesado la información, nos damos el gusto de poderlo visualizar, es decir, modelar el mapa que hemos definido. Muchas veces estos tienen algún tema en particular que modelar o visualizarlo. Por eso se llaman modelos. En ese momento podemos determinar cobertura de bosque, análisis de suelo, distribución de las escorrentías, efectos de los incendios forestales, etc. Podemos visualizar muchos temas de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces, los sistemas son necesarios para entender la distribución y el estado de los recursos forestales. En ese momento ya podemos facilitar una gestión adecuada, porque ese es el trabajo que vamos a hacer en el campo. Realmente, tomar buena información y luego ya realizar un análisis, y cuando ya está listo, poderlo modelar o visualizar. ¿Qué beneficio nos traen los sistemas de información geográfica? Implementa en los sistemas la gestión forestal. Implementado en los sistemas ofrece múltiples beneficios, como por ejemplo la mejora en la eficiencia de la gestión. Recuerden que como ambientales o forestales, nuestro trabajo es realizar una gestión adecuada de ese recurso natural. Entonces, ahí está plenamente nuestra responsabilidad. Podemos también reducir costo y la capacidad de realizar un análisis predictivo. ¿Costo por qué? Porque con las herramientas SIG, que ya vamos a ver un poquito más adelante, ya no tenemos que adquirir imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas en físico, sino el mismo sistema, a través ya de el análisis, nos proveen a través de las herramientas informáticas. Con todo ello podemos hacer una excelente capacidad de realizar análisis predictivo, es decir, podemos analizar con datos históricos qué pasó hace 10, 20 años en esa cobertura vegetal, en ese espacio territorial, y qué puede estar sucediendo de aquí a 10, 15, 20 años más. Recuerden que la naturaleza tiene su comportamiento por etapas, y esa permite en su momento realizar análisis pasados y podemos predecir qué puede estar sucediendo.
Ejemplo, el fenómeno del Niño. ¿Cómo se ha venido comportando en el tiempo y cuál podría ser su comportamiento en el futuro? Entonces, hay software, hay técnica, hay procedimiento. ¿Cómo podemos aplicar un análisis predictivo? Además, promueve una mejor comunicación entre los interesados. Yo ya con un mapa en mis manos, teniendo un tema definido, análisis, por ejemplo, de la cobertura del bosque, yo ya puedo discutir, ya puedo analizar, ya puedo dirigirme mejor si es cliente y mucho mejor ahora en su formación si son estudiantes. Esto sucedió antes, bajo estos porcentajes, bajo esta característica se presentó este fenómeno y de esta forma lo tenemos ahora. Asimismo, los SIC utilizan diversas aplicaciones, incluyendo el monitoreo de la salud forestal. Podemos realizar una motorización del estado del bosque, planificar cuando ya se encuentra realmente en un estado que llame la atención, realizar reforestación y un análisis de impacto ambiental. Entonces, estas aplicaciones ayudan a garantizar que los recursos se utilicen de una manera sostenible. ¿Cómo podemos nosotros hacer una recolección de datos? Puede realizarse mediante la teledetección, mediante encuesta de campo y con los sensores remotos. Ya vamos a ir describiendo un poco estos términos. Entonces, estos métodos permiten obtener información precisa y actualizada sobre el recurso forestal y esto nos ayuda justamente en tomar una decisión. Los sensores remotos son los equipos que de alguna forma nos ayudan a tomar imágenes, a tener información sin estar en contacto de manera directa con ellos. Por ejemplo, los satélites, los drones, los aviones que están equipados para tomar fotografías aéreas. De eso se trata justamente la teledetección y su herramienta que son los sensores remotos. Frente a todo esto que he descrito en esta primera parte, nos encontramos con un desafío de implementación, que a pesar de sus beneficios, la implementación de los SIC enfrenta desafíos como la falta de capacitación. Es decir, necesitamos estar continuamente capacitados. Podría decir que es una disciplina un poco como egoísta, porque si usted, al menos en forestal, se ve SIC en cuarto semestre, se lo desarrolla en ese nivel, si usted se olvida, deja guardado, deja almacenado su material de trabajo en SIC, cuando usted en quinto, en sexto, en séptimo, o cuando ya va a hacer su programa de titulación y quiere retomar otra vez SIC, créame que he tenido algunas experiencias con mis estudiantes. He tenido que volverles a reorientar y darles algo de capacitación, pero lo básico, porque el reto es de que ustedes mismos se estén capacitando continuamente. La tecnología actual o las redes sociales actuales nos presentan cada día opciones de podernos capacitar en esta área. Hay cantidad de cursos en la web, hay cantidad de cursos que organizaciones dedicadas a este propósito le están ofreciendo. Claro que tienen un costo, pero siempre es importante estar actualizándose. Entonces, esta actualización en su debido momento no es tan accesible, tiene su financiamiento, así como los equipos, así como los programas o software tienen su debido costo. Hay uno gratis, de los que he nombrado, hay uno que no tiene costo y hay otro que realmente tiene una licencia. Pero en esto hay que tomarlo muy en cuenta.
hay que tener una fuente de financiamiento. Superados estos obstáculos, es importante entonces maximizar el potencial de los SIC en una gestión forestal. ¿Qué le depara a los SIC frente a la gestión forestal? El futuro de los SIC en la gestión forestal es prometedor. Con el avance de la tecnología se espera que las herramientas de los SIC sean más accesibles y eficaces, lo que permitirá una gestión más proactiva y sostenible de los recursos forestales. ¿Por qué razón? Porque si no nos atrasamos, si vamos a la par con la tecnología, realmente nosotros como forestales estamos realmente dando un buen resultado. Recuerden, el comportamiento de la naturaleza, de los recursos naturales, de los recursos forestales, son dinámicos y estos hay que estarlo monitoreando. Y cada vez los países que cuentan con los recursos necesarios están actualizando su sistema, están actualizando el trabajo de los radares, están actualizando equipos, están poniendo mucha más exigencia. Pero justamente para poder arrojar un excelente resultado, que es lo que en la actualidad nos tiene como reto poder estar al día. ¿Qué entonces nos proponen los SIC? ¿Por qué debemos de aprender? ¿Por qué debemos de incursionar un poco en esto? Estudiar SIC en el contexto actual, especialmente en relación con la gestión y conservación de los bosques, tiene una tremenda oportunidad. Porque si se habrán dado cuenta ustedes, cuando ya se es profesional, y me quiero referir a algún diálogo o algún comentario escuchado, que toda convocatoria de institución privada o del Estado siempre va a poner que el forestal tenga al menos conocimiento básico del manejo de paquetes SIC. El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el de Turismo y los demás ministerios. Cuando requieren un técnico, cuando requieren un profesional, siempre le están poniendo que uno de los requisitos es, a más del manejo del paquete Office, también, porque son organismos que manejan espacios geográficos, también manejen paquetes SIC. Y ahí está justamente la oportunidad. Por eso es necesario siempre estar actualizado en este aspecto. Los bosques son esenciales para la salud del planeta. Eso lo conocemos plenamente, eso es lo que siempre entra en discusión en las aulas de clase. Pero sin un manejo adecuado, estos ecosistemas vitales pueden deteriorarse rápidamente, sean de manera natural o sean por acciones antrópicas, es decir, por la acción suya, por la acción mía, lo que lleva a la pérdida de la biodiversidad y al aumento de problemas ambientales como el cambio climático, que ahora ya lo estamos evidenciando mucho más, está pasando su factura y estamos realmente siendo afectados de alguna manera. Los SIC entonces permiten a los estudiantes analizar y visualizar datos geoespaciales que son críticos para comprender la dinámica forestal y planificar estrategias de conservación efectiva. La tecnología en el manejo forestal, ya le dije, está presente, va de la mano, están ligados. Y esos son, por ejemplo, el uso de los sensores, en este caso, ya transformados en equipos, que son los drones y los sensores o los satélites. Todo esto está revolucionando la forma en que se gestionan los bosques.
Todas estas herramientas permiten un monitoreo preciso y en el tiempo real para determinar la salud del bosque. Además, el uso de los algoritmos con la inteligencia artificial, que también ya ahora se está aplicando a todos estos procesos, pueden realizar el análisis de imágenes y ayuda a identificar especies y evaluar cambios en la cobertura, optimizando así la intervención necesaria para una gestión del bosque. Entonces, en una época donde los recursos son limitados, es decir, ahora, y la presión sobre los ecosistemas es alta, es vital entonces optimizar su uso. Los SIC permiten una gestión más eficiente al proporcionar datos precisos que ayuden a tomar decisiones mucho más informadas sobre el uso de los recursos forestales. Todo esto debe ser planificado y para poder ejecutar acciones basadas en datos geoespaciales. Vamos entonces a revisar algunas de las opciones que nos permiten empezar a utilizar los sistemas de información geográfica. Una de las cosas es de dónde obtenemos las fuentes de los datos espaciales para empezar a trabajar. Una es a través de la teledetección. Ya les decía, los satélites, hay varias empresas, hay varios servidores que nos permiten realmente tener esa información a la mano, más la que nosotros del sitio de trabajo podemos engancharlo. La fotogrametría con drones, que es otra herramienta bastante utilizada en esta época. El levantamiento de campo, es decir, el trabajo de ustedes, la caminada en el bosque, en el campo, para obtener la información. Y luego viene ya la consulta, es decir, a través de los geoportales, que ya vamos a abrir algunas de las páginas para poder visualizar algunas de las informaciones que nos proveen. Y el procesamiento geoespacial, es decir, el trabajo de ustedes, el sentarse varias horas frente al computador manipulando el software que nos va a permitir realmente modelar la información que requerimos. Entonces, los SIC son herramientas indispensables en la era de la informática para el estudio de la biodiversidad, lo que nos interesa conocer ahora. Para ello hay varios paquetes, entre ellos el logotipo que se encuentra ahí, ArcGIS Pro, QGIS y Google Earth, que son los que un poco más se utilizan. Y estos los encontramos disponibles en las páginas web. Entre algunos que tengo anotado aquí, está una página que se llama USGS, la otra es WorldClim, otro servidor de la NASA, hay una que toma el nombre de Global Forest Watch, otra es Biodiversity, Copernicus y EASA. Esos son los principales o los que más utilizamos los forestales. Si el internet me acompaña, voy a abrir una página donde vamos a interactuar con la información que tenemos a la mano. Este servidor toma el nombre Ojos en la Tierra. Aquí nos va a permitir determinar el comportamiento del clima y de otros factores que querramos analizar casi que simultáneamente.
Si nosotros manipulamos la información, vemos de que el satélite hace su captura de la imagen en el momento en que la luz solar hace su proyección. Y ya la otra parte, realmente lo que conocemos, la naturaleza se nos presenta de esa manera. La luna está haciendo también su trabajo en el área que corresponde. Pero veamos ahora qué pasa con los satélites que están orbitando en este momento. Déjame ver si tengo internet. Aquí hay un punto rojo que es realmente un sitio que está tomado por uno de los satélites. Un área captada casi que simultáneamente, esto tiene su diferencia de tiempo, de lo que está sucediendo en este momento. Es decir, la captura de los satélites frente a lo que querramos analizar y dependiendo del sitio donde nos encontramos. Estas imágenes son del 1 de diciembre. Vamos a ver un poco el comportamiento del dióxido de carbono a nivel global. Si nos acercamos a América, luego hay un procedimiento para bajar estas imágenes. Estas fueron tomadas el 30 de noviembre y ese es el comportamiento. Si nosotros nos vamos a otro parámetro, el dióxido de carbono no tiene información ahora. Esperemos que cargue. La clorofila, comportamiento de los vegetales a nivel mundial. Si queremos, hacemos una captura de un espacio el cual nos interesa trabajarlo. Y así, sucesivamente, podemos ir buscando más elementos que debemos o queremos analizar. La precipitación, por ejemplo, a nivel mundial. ¿Cuál ha sido su comportamiento? Las imágenes que tenemos ahora son del 1 de diciembre. La temperatura en la superficie del mar, los biólogos utilizan bastante esta información. La humedad del suelo no tiene información. El ozono, el mismo problema. Hay algunos que no tienen información simultánea. Bien, entonces, a través de este proceso y dirigiéndonos a un sitio puntual, podemos determinar algunas de las características que he revisado de manera ligera. Vamos a abrir otra página que se llama EARMAC. Tengo definido la zona del Ecuador como tal. A ese mapa base, es decir, el que está en el fondo, le podemos realmente cambiar la característica si es el deseo. Podemos de igual manera eliminar las etiquetas o los nombres de cada región para tener un poco mejor visualizado el área de trabajo en el cual
se quiere desarrollar alguna actividad. Hacemos acercamiento, el software o el equipo nos ayuda a generar la información que queramos. Vamos a revisar una página en la cual vamos a encontrar mucha más información respecto a lo que necesitamos como forestales. Esta página se llama Global Forest Watch, es decir, es el papel importante que necesita el forestal. Podemos determinar, por ejemplo, si me ayudan siguiendo el movimiento del cursor, el cambio en la cobertura forestal del sitio donde nos encontremos. Tomen en cuenta ustedes la presencia o se activa algún elemento. Son redictos, son espacios capturados por los satélites que nos describen las zonas que han sido afectadas en deforestación. Si yo voy haciendo un acercamiento, esos fragmentos, esos espacios se van evidenciando un poco más. Si yo requiero esa zona identificada ya con nombre, capturarla de este sitio, me voy al símbolo de compartir. Esto me genera un link, lo copio y lo tengo ya listo para ser utilizado en alguno de los programas que me permite generar ya un trabajo de análisis. Quiero entrar a la página del Ministerio del Ambiente. Para que conozcamos un poco más de que también nuestros ministerios tienen páginas que permiten descargar información. Una vez que entramos a la página web oficial, podemos dirigirnos al visor geográfico del Ministerio del Ambiente. Se carga la siguiente información y nos podemos dirigir, dependiendo de lo que querramos, a este listado que está a la izquierda y nos podemos dirigir, por ejemplo, en demarcación. En demarcación tenemos de igual manera un sublistado al interior y podemos, por ejemplo, conocer cómo está distribuido el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y tenemos la distribución de todas las áreas protegidas del país. Si queremos conocer cómo está distribuido el patrimonio forestal del Estado, de igual manera, activamos el botón correspondiente y nos lleva hacia donde están las áreas destinadas como patrimonio forestal del Estado. Los bosques y vegetación protectora, la reserva de las biosferas, los humedales, las zonas intangibles y así un listado
grande de lo que tenemos como recursos naturales. Voy a entrar a las unidades hidrográficas del Ecuador. En el nivel 1 vamos a encontrarnos y nos vamos a encontrar con 2 unidades hidrográficas. Y si bajamos de nivel, nos vamos a encontrar con la última, que de igual manera nos va a establecer que tenemos cantidades de unidades hidrográficas a nivel nacional. Entonces, esta página del Ministerio del Ambiente también nos ofrece información al respecto. Si queremos bajar, por ejemplo, esta que tengo marcada en este momento, nos podemos dirigir a la I de información, este circulito amarillo que tenemos a la derecha, damos un clic y nos arroja una ventana. Esa nueva ventana nos dice descargar uno de las capas que nos ayuda a realizar este tipo de trabajo. Le damos clic y nos pide un área donde podemos guardar nuestra información. Entonces, un poco la información así de manera general. Tenemos en la web variada información, tanto a nivel mundial como también a nivel nacional, y uno de los ministerios, porque los otros más, de igual manera tienen información clasificada. Quería entonces indicar la importancia que tienen los sistemas de información geográfica en nuestra época. Desarrollar un trabajo un poco más completo, utilizando la tecnología, y eso lo podemos realizar todos los profesionales de varias disciplinas a través de las herramientas que nos provee la tecnología en este momento. Gracias. Gracias al doctor Gonzalo Cantos. Por el tiempo, compañeros y compañeras, vamos también a presentar al ingeniero Fernando Lucio, tema pertenencia de la carrera forestal y el rol del ingeniero forestal a nivel nacional. La luz se va a la hora 16, ya estamos en las 15:22, así que aprovechar el tiempo para obviamente escuchar al siguiente conferencista. El día de hoy, una cosa que les pido que presten atención cuando se escucha a personas que tienen ya 20, 30 años en su rol. Ustedes son recién jóvenes y pueden aprender mucho. Quien le habla es comunicador social profesional. Tengo más de 40 años en radio y hay mucha televisión. Hemos estado en las principales radios de Manabí, Manta, Puerto Viejo, y uno ha aprendido mucho de gente que ha hecho carrera antes que nosotros. Por eso tenemos esa pertinencia de estar con ustedes aquí para compartir estos espacios. Por eso solicito obviamente un aplauso para el señor ingeniero Fernando Lucio, pertinencia de la carrera. Gracias. Saludos a todos, un gusto estar acá. Gracias a quienes consideraron mi nombre para poder dirigirme a todos ustedes.
En la mañana, cuando hablábamos del tema, me puso a pensar y durante el transcurrir para la elaboración de la presentación, razoné lo siguiente. Yo creo que todos debemos comprender la pertinencia que tiene la carrera y particularmente el rol que jugamos nosotros como ingenieros forestales, ahora y en el futuro. En ese sentido, también es un mensaje para que cada uno de ustedes sean promotores de lo que esta carrera busca, de lo que la universidad pretende y de lo que queremos lograr en el área de influencia de la universidad. Hay algunos datos que quería traerlos y consolidarlos en una sola presentación. El problema de la pérdida de cobertura es a nivel mundial. Por ejemplo, solo en Suiza, en el año 2022 se perdieron 41.290 kilómetros, en lo que ya corresponde a América del Sur, en el Amazonas, 4.567 kilómetros cuadrados. Y en el caso de Ecuador, 3.000 kilómetros cuadrados y en el caso de Manabí, 10.15 kilómetros cuadrados. O sea, es un problema global. En este contexto, otra comparación que quería traer a colación, de acuerdo a la información que pude encontrar, es que la tasa de deforestación entre 2015 y 2020 alcanzó 87.200 hectáreas al año. Pero solo en el 2022 significa 51.700 hectáreas. Y si tomamos en cuenta esto, en el caso de vincular la pérdida de cobertura, esto implica que a la atmósfera se fueron 36.9 millones de toneladas de CO2. Pero si comparamos con la velocidad, entre la velocidad que deforestamos con la velocidad que reforestamos, prácticamente tenemos un déficit. Entre 2008 y 2012 se reforestaba un promedio de 30.000 hectáreas anuales. Aquí hay una información que tiene que ver con lo que decía nuestro compañero Gonzalo, y un poco la puse porque tenemos que ser claros que nuestro país, como por su geografía, la unidad 1 que el profesor se refería es prácticamente la divisoria hidrográfica de las aguas que corren hacia el Amazonas y las aguas que corren hacia el Océano Pacífico. Y al lado ustedes ven un segundo nivel que tiene que ver con las cuencas. Y allí hay una que está pintada de color verde limón, es la cuenca del río Portoviejo. En este contexto, si nosotros seguimos dimensionando las unidades más pequeñas, tenemos las microcuencas. Y ahí también verán que sigue el polígono de la cuenca del río Portoviejo. Y al lado, ustedes notarán que la cuenca del río Portoviejo, en la leyenda, espero que se alcance a ver, se muestran los diferentes servicios ecosistémicos que tenemos en el área, particularmente el agua. ¿Por qué el agua? Porque en la parte alta de la cuenca del río Portoviejo se encuentra Poza Honda. Poza Honda nos dota de agua varios cantones de la provincia, entre ellos Jipijapa, la cuna de nuestra universidad. Y además, dentro del polígono de la cuenca está el bosque protector Poza Honda, que es parte también de la cartografía que hacía referencia a nuestro compañero Gonzalo. Y en la imagen de la derecha superior vemos cómo Poza Honda está casi en el centro de este bosque protector. Pero cuando ampliamos la imagen satelital vigente, vemos que el vaso de agua de Poza Honda tiene ya parches de bosque o se nota la intervención antrópica en el territorio. Esto da cuenta de que prácticamente las actividades que se realizan pueden ir en contra de la calidad de agua que en el vaso se tiene, y si no hay un debido tratamiento, pues puede provocar para quienes consumimos el líquido vital algún tipo de enfermedad. En el mismo contexto tenemos, por ejemplo, la parroquia Puerto Cayo. Esto es cerca del bosque protector Cantagallo y específicamente en el Jurón. Allí alguien con poder económico compró una finca y realizó el cambio de uso del suelo. Se deforestaron aproximadamente 100 hectáreas y prácticamente solo se paró este tipo de daño cuando los habitantes de la zona, la policía local y el teniente político intervinieron. Luego el MATE realizó su informe. Claro que el castigo, de acuerdo a la ley,
y la reparación que hacen no suple el daño que se hizo. Yo creo que la imagen es totalmente elocuente. Un poco llegando a lo cantonal, el crecimiento ya en Jipijapa, en la parte urbanística, y también está generando la pérdida de cobertura. Quienes tienen cierta edad recordarán que en Jipijapa era muy común hablar del cinturón verde que rodeaba nuestra cabecera urbana, porque Jipijapa está sentada como en el fondo de una olla. Y aquí también hay una pérdida de cobertura que es significativa. Aproximadamente, ya en el cantón, hablando de este dato, se ha perdido el 22%. Un aspecto que es fundamental, y no solo, bueno, ahora enfocado al cantón de Jipijapa, ¿no?, sino que ya el profe también nos dio una panorámica de la presencia de los bosques y vegetación protectora a nivel del país, es que Jipijapa está rodeado por este tipo de zonas. Y aquí quiero hacer énfasis en dos detalles, porque la otra parte de la pertinencia de la carrera en el territorio es también el rol de cada uno de nosotros, los forestales. En una ocasión, a mí un colega forestal me pidió que realice unos mapas utilizando sistema de información geográfica, sea QGIS o ArcGIS, de preferencia para los trámites en los gobiernos cantonales y el ministerio mismo piden que sea con ArcGIS, y particularmente que usen la versión 10.3. Ahí es una primera dificultad porque ArcGIS con licencia. Segundo, si tienes la versión 10.5 más actualizada, no te abren los archivos. Es un tema, ¿no? Pero bueno, toca superarlo cuando uno toca cumplir con cierto trabajo. Al punto que quiero llegar es que el compañero fue contratado por un abogado para legalizar 5 unidades productivas. Era una división familiar de la tierra. Y resulta que cuando me pasa a mí los mapas, yo le digo, chévere, yo te los hago, porque al final el forestal, si se prepara en ese ámbito, también puede ofertar ese servicio. Entonces, cuando yo realizo el mapa, lo primero que hago es cuidar las espaldas a mis compañeros. ¿Qué hice? Puse la cartografía de los bosques protectores y resulta que las fincas estaban dentro de bosque y vegetación protectora. ¿Qué quiere decir eso? Que o los dueños no sabían, o el abogado sí, o tal vez no, y mi compañero, pues no sé. Entonces le advertí y prácticamente él, al darse cuenta que está en bosque y vegetación protectora, el trámite de legalización es diferente. Eso está normado, hay trámites que se hacen en el MAC y hay otros que se hacen en el MATE. ¿Ya? Entonces le advertí a mi compañero, él habló con el abogado con la familia y bueno, pare de contar. Pero la cartografía temática tiene mucha importancia a la hora de manejar información, de tomar decisiones. Ahora notarán por qué también digo esto. En el caso de los gobiernos parroquiales, muchos de ellos, cuando ingresan los nuevos dirigentes, tienen hasta un año, de acuerdo a la ley, para actualizar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. En una investigación que me tocó realizar, y para muestra un botón, resulta que los gobiernos parroquiales de Membrillal, Julcuy y La Unión tenían la misma visión y la misma misión. Entonces, el consultor que realizó estos planes fue la misma persona y muy cómodamente esta planificación intertemporal es igual. Lo único que cambia es prácticamente el nombre de la parroquia. Pero, ¿qué hay de fondo? De fondo es que ahí se necesitan personas que manejen cartografía como ustedes. Claro, la importancia es valorar lo que han aprendido y aplicarlo tanto en las tareas como en los trabajos académicos y en el ámbito profesional. Entonces, por ejemplo, en Membrillal no se reconoce el bosque protector Zancán como un área que debe ser, por ejemplo, manejada. Ahí hablamos de manejo de bosques y vegetación protectora, y es una asignatura de vida silvestre que también se da acá. Y por otra parte, en Julcuy, si ustedes ven esa imagen satelital, Julcuy está atendiendo a la desertificación y colinda con el con el Parque Nacional Machalilla. Y en el caso de la parroquia La Unión, por las divisorias de agua, parte del territorio tributa las lluvias, el agua, hacia la cuenca del río Paján. Incluso hacia esa zona había un proyecto de gran relevancia, incluso se estaba dando un foro hídrico, porque se busca
que estas aguas se capten y en el fondo se cree la represa de Misbaque, que es de interés para la zona sur de Manabí. Pero vemos que la planificación es débil. En este contexto, porque ahí es donde está la pertinencia de nuestra universidad y sobre todo de la carrera, tenemos que todos los gobiernos parroquiales planifican, porque están obligados, tienen que cumplir con lo que establece Planifica Ecuador, antes EMPLADE, y determinar la relación de lo que desean hacer con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente con el ODS 15, que es vida de ecosistemas terrestres, y el objetivo 13, que es acción por el clima. Entre el 2019 y 2023, los gobiernos parroquiales planificaron varios proyectos, incluso establecieron recursos, pero ningún proyecto se ejecutó, ni tampoco ninguno de los recursos económicos establecidos. Por lo tanto, el eje de desarrollo, por decirlo así, en la parte ambiental o ecológica, no se cumplió. Otro tema que también es importante notarlo, y de pronto la carrera puede ser un artífice para coadyuvar un mejor relacionamiento, es que los gobiernos parroquiales solo se interrelacionan mayoritariamente con el MAC por temas productivos. Y uno de los problemas que hay en nuestra zona es que justamente el tema productivo desplaza la cobertura arbórea, la cobertura vegetal. No hay una alineación entre los planes, ya hay un ejemplo que más adelante tengo, no hay alineación, ningún plan de la parroquia se alinea con el cantonal o el cantonal se alinea con los de la parroquia. Y imagínense en qué pasa entonces con lo de la provincia, porque la lógica sería que el cantonal recoja las necesidades de la parroquia y el provincial la planificación de los cantones. Entonces, ahí aparece el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica en ese periodo que mencionaba, porque solo el gobierno parroquial lo convocó, intentó hacer un convenio, una alianza para temas de educación ambiental, pero los recursos, como dije anteriormente, no se ejecutan. En este mismo contexto, ustedes sabrán que la Constitución otorga derechos a la naturaleza en la búsqueda del buen vivir, pero también establece los derechos y obligaciones para cada uno de nosotros los ciudadanos. Como ya mencioné, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Agenda 2015-2030, y un tema particular es que el Código Orgánico Territorial de Autonomía y Descentralización, que es el COTAC, establece las competencias para cada gobierno, en este caso parroquial, y provincial. Los voy a nombrar a estos dos porque tienen competencias específicas con las áreas de producción, el manejo de las cuencas y particularmente el desarrollo económico y ambiental. El cantonal no tiene la competencia en esta área, tiene que pedirla como competencias exclusivas, pero eso ya es una decisión que en su debido momento cada alcalde toma o no. Asimismo está la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y el Código Orgánico del Ambiente. Por otra parte, a la fecha tenemos el Plan de Desarrollo Nacional, el Nuevo Ecuador, y debería, como mencioné hace un rato, incluso alinearse o arriba abajo o abajo arriba con la planificación territorial. Aquí, entrando ya un poco en detalle, la universidad, dentro de su plan de desarrollo institucional, establece que formará líderes, o sea, a cada uno de ustedes, líderes profesionales e investigadores, altamente competitivos, promotores del cambio para una sociedad más justa y equitativa. En alineación, nuestra carrera, en su propuesta de plan estratégico, estableció ser una carrera acreditada. Incluso en días anteriores nos visitó la Dirección de Acreditación y Evaluación para evaluar nuestro plan de mejora. Esperamos que tengamos buenas noticias o aceptables noticias para iniciar con lo que es la evaluación en torno al nuevo modelo de evaluación que rige desde el año pasado, desde marzo. Entonces, ¿qué busca la carrera? Acreditarse y ser reconocida por la formación de profesionales, ustedes, investigadores, que contribuyan a la gestión sostenible de recursos forestal y conservación de la biodiversidad. Nosotros actualmente tenemos 9 niveles, pero un tema que debemos, y creo que todos mis compañeros también lo promueven, es la integración curricular. Hay estudiantes de toda la provincia, pero la pregunta que siempre debemos reflexionarnos, no importa en el nivel que estás, es de qué eres capaz actualmente profesionalmente hablando. ¿En qué sentido? Has aprendido QGIS, ARGIS, Sistema de Información Geográfica en cuarto.
¿Cómo la utilizas en quinto? ¿Para qué la utilizas? ¿Qué debes representar en los trabajos académicos? Porque en mi caso, en silvicultura, voy a verla por temas de estudios en pérdida de cobertura. Y los estudiantes, algunos se acuerdan, otros no. Entonces, el docente duplica y triplica esfuerzo, como ya también lo dijo el profesor Gonzalo. En cuencas hidrográficas es importante. Actualmente estoy desarrollando este tema versus el problema energético, pero estamos tratando de buscar una solución. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que nuestra malla, cada vez que la reviso veo qué tan importante es en cuanto a su estructura. De ahí ya cada uno de los docentes somos, por la autonomía de la cátedra, capaces de mejorar lo que son los contenidos mínimos de acuerdo justamente a la pertinencia actual, donde la universidad, digamos, despliega su intervención y particularmente, digamos, tomando en cuenta el contexto de donde cada uno de ustedes viene. Eso, por ejemplo, en mi caso, motiva que cada estudiante realice una tarea única y exclusiva y de particularidad, salvo que no lo quiera desarrollar y tenga otra área de interés, es en una unidad hidrográfica particular. Aquí ya entrando en un ejemplo muy puntual, porque esto es importante, entrar en contexto. Esta es la cuenca del río Ayampe. ¿Sí? Hablamos de Ayampe y hablamos particularmente de Puerto López, pero no muchas veces profundizamos la importancia del análisis territorial, el uso de la SIC para llegar más allá y un poco definir cómo está subdividido el territorio, porque las cuencas no están, por decir esta palabra, montadas en la división geográfica o territorial o división política. En este caso, por ejemplo, la cuenca, el contorno que ustedes ven color rojo, que es la cuenca del río Ayampe, tiene 3 cantones dentro de su parte interna. Ahí está en la provincia de Manabí, pues tenemos incluso a Paján, serían 3 en Manabí y 1 en Santa Elena. Tendríamos a Ipijapa con 285.16 hectáreas, Paján es la que menos tiene con 2.37 y Puerto López con 182.57. Eso suma como parte de Manabí 470.10 kilómetros cuadrados y por parte de Santa Elena, el cantón del mismo nombre con 241.53 hectáreas. Pero si nos ponemos un poco a profundizar más, podríamos darnos cuenta que a nivel de parroquia es un territorio mucho mayor. En el caso de Jipijapa está el Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Paján está el Paján propiamente dicho, y Cascol, en Puerto López y Salango, y como Santa Elena, Colonche y Manglar Alto. Entonces, la primera interrogante, y ahí es donde un poco entra el tema de la pertinencia de la carrera y el rol de los forestales, es cómo en nuestras propias parroquias, nuestros propios territorios, alzamos la voz, porque la planificación debería visibilizar estos temas, y cuando uno abre un PDT no los encuentra, pero este ejército de forestales debería alzar la voz, como dije hace un rato, y buscar que estos planes sean más aterrizados y sobre todo se visibilice la importancia del rol nuestro y las oportunidades laborales que allí están. Como producto en un análisis, vemos aquí entre el año 1990 y 2022 cómo cambió la cobertura. Y si recuerdan un poco, voy a retroceder la imagen, la parte de la izquierda es Pedro Pablo Gómez, Cascol, parte de Julcuy y parte de Colonche. Y si ven ahora las imágenes, entre la izquierda del 90 y la derecha del año 2022, vemos cómo los espacios de color mostaza han crecido. Entonces, en términos de número, implica que el mosaico agropecuario se incrementó 95.42 kilómetros cuadrados y en bosque nativo se perdió algo similar, se perdió 96.24 kilómetros cuadrados. Entonces, los números hablan. Los números no están en los planes de desarrollo territorial porque muchas veces, como dije al principio, llega un consultor y simplemente actualiza lo que cree, lo que puede en ese momento y pare de contar. Pero yo creo que es el momento de que desde cada uno de ustedes, o sea, todos nosotros, podamos hacer algo diferente. A manera de conclusiones,
existen directrices para instaurar un sistema de gestión ambiental. Ese sistema de gestión ambiental debe ser promovido desde la academia, desde cada uno de ustedes, en sus propios territorios, alzando la voz. Porque en el nivel parroquial y cantonal hay desconocimiento y no se permite visionar la gestión de propuestas y financiamiento para la protección, conservación y restauración de bosques. Recuerden que, por ejemplo, en el tema de la silvicultura 1 tiene que ver con el tema de manejo de bosques y también el tema de la producción de plantas. ¿Pero qué planta? En la mañana escuchábamos 2 intervenciones muy puntuales. La primera hablaba de la bioética. Entonces, en la clase de silvicultura hablábamos, bueno, y si alguien te contrata y te dice, yo necesito instaurar toda una plantación de pachaco y en desmedro de la cobertura nativa, ¿qué decisión tomas? Entonces hablábamos un poco de la bioética. Y yo creo que lo que escuchaba en la mañana para mí era un poco música para mis oídos, y miraba a mis estudiantes y yo decía, estarán comprendiendo que hay una coincidencia, ¿no? Pasamos de la coincidencia a la aceptación. Es cómo cada uno de ustedes acepta el rol de forestal. Si este estudio o parte de lo que se presentó fue entre 2019 y 2023, actualmente todos los gobiernos parroquiales ya tienen su nuevo plan de desarrollo. La pregunta es, ¿estarán totalmente aterrizados a la realidad? ¿Estarán de acuerdo a lo que es la pérdida de cobertura? En ese sentido, no tenían enfoque de sostenibilidad, hay que descubrir si ahora lo tienen. Pero lo importante es que si tomamos en cuenta la investigación que se desarrolla en la carrera y los procesos de investigación que también se ejecutan en los territorios, por ejemplo, toca decir cómo estamos planificando. ¿Qué estamos haciendo para que en el caso, por ejemplo, del gobierno parroquial de la América, que nos va a recibir más o menos a unos 20 estudiantes por el tema de silvicultura 1 y prácticas profesionales y inventario forestal, cómo logramos incidir en que lo que vayan a hacer tenga una corresponsabilidad nuestra y para ello sea una oportunidad de que el territorio se muestre de mejor manera y que esto incida en el desarrollo social y particularmente en los derechos de la naturaleza, en su cumplimiento. Hay que trabajar en el nivel de articulación, hay poca visión de los directivos, baja participación ciudadana y justo en antes hablaba con el profe Jesús Pinargote. El nuevo modelo educativo habla de un plan de transferencia de tecnología, habla de una planificación. Ahorita estamos en un enredo, tenemos que crearlo y sobre todo pensar que somos capaces de poder lograr aquello y mucho más de aquí en adelante, pero necesitamos de todo para que la carrera acredite, debemos actuar como un ejército. Y por último, en esta parte, es que ustedes reflexionen cómo se puede influenciar desde su territorio en el desarrollo de planes de ordenamiento territorial que contengan realmente los problemas locales. Y ahí es donde entra la parte de que ustedes deben reconocer lo que han aprendido. Si lo olvidaron, como les digo, pero ya, pues revíselo, repáselo, pero entra en contexto y prácticamente cuando vaya a defender un tema vaya con argumentos, con evidencia. ¿Y qué se recomienda? Que las nuevas autoridades consideren propuestas que garanticen la implementación del sistema de gestión ambiental. No hay gobernanza multinivel, no hay una cohesión entre los gobiernos parroquiales, entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, no hay. Y si no hay aquello, no hay gobernabilidad ambiental. Y por último, que motive la participación de la sociedad civil y entidades del ramo. Hay un tema que ustedes como ciudadanos también pueden incidir y sobre todo como profesionales en formación o profesionales si ya hay aquí graduados, es que los términos de referencia con que se contratan para el desarrollo de planes de ordenamiento territorial sean coherentes, que se exija la utilización de cartografía, que se utilice la última información disponible para verificar la problemática y que también en el cuadro de proyectos se establezcan las alternativas de solución de corto, mediano y largo plazo, que sean viables para la conservación, protección y restauración de bosques basado en un sistema de gestión ambiental. Recuerden,
Si nosotros no visibilizamos esto, cada vez menos trabajo tenemos y por lo general siempre desplazados por perfiles que son coyunturales al campo forestal. De ser necesario, en todos los territorios se necesitan ordenanzas que estén acorde a lo dicho. Y por último, un mensaje que me llamó en alguna ocasión la atención, que es la imagen de la izquierda. Simboliza dos cavernícolas, donde uno le dice, sí que nos va a costar trabajo cargarnos todo esto. La población era menor y si ustedes se dan cuenta, hay, por decirlo de una manera, biodiversidad. Tranquilo, le dice el otro compañero, aunque nos cueste miles de generaciones, los vamos a lograr. En ecología humana y desarrollo hay un antes y después. El hombre lo logró. ¿A costa de qué? Muchas gracias. Ok, gracias, ingeniero Fernando Lucio. Compañeros, compañeras, es todo. Así un abrazo especial para todos ustedes. Será hasta mañana. Pasen bien. Muy buenas tardes.